Hola queridas ovejas, hoy hablamos sobre 4 funciones de la Biblia en la iglesia y en la vida cristiana. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. Al pensar en la Biblia hay muchas cosas que podemos decir de ella, muchas funciones que podemos asumir. Sin embargo, hoy quiero hablar de 4 funciones que la Biblia juega en la vida del cristiano y en la vida eclesiástica. Antes de continuar con el contenido, me gustaría recordarte que si no te has suscrito, por favor suscríbete, nos ayudas con eso y también piensa en compartir este contenido, porque de esa forma mucha gente más puede empezar a escuchar lo que estamos tratando de avanzar. Por último, también algún comentario, si lo haces, nos ayudan mucho porque avanzas de esa forma la discusión sobre este tema. No importa que el comentario sea a favor o en contra, olvídate. Lo importante es que haya una discusión en el canal. Volviendo a nuestro punto, esas 4 funciones que la Biblia sugiero debe jugar en la iglesia, primero es que ella sea la regla de fe y de conducta del cristiano. Segundo, la Biblia es el lugar donde el cristiano busca fortalecimiento para el crecimiento de su fe. Tercero, el cristiano encuentra en la Biblia el conocimiento necesario para profundizar en conocer a Dios, para saber más de quién es Dios y el plan que tiene para nosotros. Y cuarto, la Biblia debe ser defendida, de modo que en la medida que más yo conozco la Biblia, trabajo con las teorías que se oponen a ella, yo estoy en más capacidad de hacer una apología, una defensa de las verdades bíblicas. Vayamos con la primera. La Biblia como regla de fe y de conducta. En la iglesia debe ponerse en claro que todo lo que el cristiano haga que conduzca a la salvación tiene que ser hecho sobre la base de la fe que enseña la Biblia, sobre la base de la fe en Cristo Jesús, sobre la base de la aceptación de su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección y la esperanza que todo eso da. Esa es la función número 1 de la Biblia. Al mismo tiempo, yo como me conduzco, necesito tomar la Biblia como parámetro. Yo posiblemente no voy a encontrar un texto que me diga que no puedo utilizar drogas, pero yo voy a encontrar otros textos que hablan de que si yo hago esto o aquello, yo debo hacerlo para gloria de Dios. Si las drogas no glorifican a Dios, entonces claramente yo no uso drogas, aunque no haya un texto que me diga eso explícitamente. Si yo estoy casado y quiero dejar a esa mujer porque cuánto molesta, entonces yo puedo dejarla, irme y casarme con otra si yo quiero, pero la Biblia me dice, no, espérate, si tú te vas a casar con otra mujer, tiene que ser porque tu esposa te fue infiel o porque tu esposa se murió o por algunas otras condiciones que el apóstol Pablo puede mostrar. Entonces la Biblia funciona para regir, para coordinar mi conducta y si me llevo de ella, me conduzco de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La segunda función, la función de fortalecer la fe, es algo fundamental que cumple la Biblia. Cuando yo leo los escritos bíblicos del Nuevo y el Antiguo Testamento, veo las proezas que Dios realizó en el pasado. Eso me da fortaleza para estar seguro de que Dios puede hacer lo mismo conmigo hoy. Yo puedo ver cómo Dios obró con su pueblo en el pasado y tomar seguridad de que Dios puede hacer algo parecido con su iglesia. La tercera función tiene que ver con el crecimiento intelectual que me permita entender más a Dios, el plan que Él tiene y las verdades en la Biblia. La Biblia está llena de grandes verdades y estas no se pueden descubrir simplemente por leer a Juan 3:16 o solamente por leer salmos como ideas y consejos para la vida. La Biblia está llena de una profundidad de información que nos ayuda a entender más a Dios. Y ese es el cometido de todo cristiano. ¿Cómo puedo yo conocer más a Dios? ¿Cómo puedo acercarme más al conocimiento más apropiado, más acabado de lo que Dios es? La iglesia necesita tener en claro que la Biblia debe ser utilizada para poder propagar, avanzar el conocimiento de Dios y el conocimiento de verdades eternas y de profundidades que están contenidas en ella. El estudiar la Biblia solamente para buscar consolación en ella o solamente para basar la fe básica para la salvación o algunas cosas de conducta nos da el problema de que limitamos la Biblia. Y créame, si la Biblia solo hubiese necesitado hablar de que Cristo murió por mí y quiere salvarme y debo aceptarlo y ya, entonces pudo haber sido Juan 3:16, ese versículo
toda la Biblia. Pero no, la Biblia va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, 66 libros hablando de una variedad de temas, y cada uno de ellos tiene importancia, cada uno de ellos me muestra algo. Y pensar que lo único que el cristiano necesita es lo simple de Juan 3:16, y digo simple porque no es tan simple, pero lo que aparentemente es tan simple como Juan 3:16, solo eso necesito y más nada. Hace un tiempo estaba en una iglesia dando una serie de estudios sobre el Pentateuco, y una de las tardes, luego que una hermana había hecho una pregunta, el pastor se puso de pie a responder la pregunta. Usted sabe, la pregunta era para que la respondiese el presentador de los temas, pero el pastor se puso de pie, respondió la pregunta y dijo algo más o menos como: lo que usted necesita saber para su salvación es simple. Agárrese eso y no se preocupe. Lo demás son cosas que no necesariamente interesan demasiado. Olvídese de eso y asegúrese de que usted acepte que Jesús es su Salvador, y ahí está todo. Y yo digo, pero espérate, eso fue delante de mí lo hizo el pastor. Es decir, nos pasamos todas estas tardes estudiando el Pentateuco para conocer mejor el plan de Dios, la Biblia, para conocer mejor algunas dificultades en ella y poder responderlas. Y oiga bien, el hermano pastor está contradiciendo todo lo que hicimos en esos días. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que la simpleza del evangelio es lo que debe ser mantenido y todo lo demás tiene que ser puesto a un lado. No es realmente importante. Eso es para teólogos, eso es para la universidad, el que quiera que vaya allá y que lea por su cuenta. Y en realidad yo creo que no. Creo que esa es una función de la Biblia dentro de la comunidad de creyentes. Que yo pueda crecer, que tú puedas crecer, que tu conocimiento pueda ensancharse. Y no es solamente el pastor que debe conocer. Tú y yo estamos llamados a ser una especie de teólogos a diferentes niveles, pero tú y yo estamos llamados a conocer la Biblia cada vez mejor, porque conocer a Dios no se puede hacer sino a través de la palabra. La última función que recomiendo es que la Biblia debe ser utilizada para poder defenderla de los ataques que vienen desde el exterior. Hay mucha gente contradiciendo la Biblia, cayéndole encima, y el cristiano tiene que valorar la Biblia, la iglesia debe valorar la Biblia como una herramienta para prepararse, para poder defenderse contra los ataques que se dirigen hacia ella. ¿Cuáles son las dificultades que el texto tiene? Las dificultades filosóficas, dificultades psicológicas, biológicas, históricas, que las hay. Y este canal se trata sobre eso, de examinar esas dificultades. Nosotros no podemos simplemente cerrar los ojos y acusar de hereje al que no crea lo que nosotros creemos. No, la actitud apropiada intelectualmente es escuchar lo que el otro dice, y cuando yo escuche lo que él me dice, entonces tratar de buscar solución al problema para ver cómo yo soluciono lo que él me está diciendo. Y mire, yo he aprendido cosas leyendo escritos de enemigos de la Biblia, que uno escucha y uno tiembla y dice wow, pero luego uno dedica tiempo en estudiar, lee otros autores y se da cuenta y dice espérate, entonces el problema lo podemos resolver de esta forma. Uno siempre debe ser humilde, entendiendo que hay dificultades en el texto, en las teorías o en las verdades que nosotros planteamos. Siempre habrá algún tipo de dificultad. En muchos momentos, oveja cartesiana no podrá hacer nada porque no habremos hecho un episodio para ese problema que tú estás enfrentando. Pero en realidad, la obra de la iglesia con la Biblia debe incluir el trabajo de preparación para defender la palabra. Y eso no es solamente algo que debe hacerse a nivel universitario. Es algo que debe hacerse también dentro del seno de la iglesia. Ahora bien, ¿quiénes deben trabajar para asegurar que esto suceda? Yo creo que hay dos grupos de personas. El primer grupo es el grupo ministerial, es decir, el pastor o los pastores. Es el pastor, la persona más preparada teológicamente hablando, técnicamente, para poder enseñar a la iglesia las verdades que hay que aprender, para poder ayudarle a profundizar en el conocimiento de la palabra. Esa es la labor del pastor. Él no puede rehuirle a esa labor. Hace un tiempo un amigo laico me contaba que él estaba enseñándole un tema a la iglesia. Él lo había tomado de una revista y estaba entonces enseñando lo que había leído en la revista, y el pastor iba pasando cerca de allí, le voceó al grupo que estaba allí: no le hagan caso, que él no sabe nada de eso, eso lo leyó él en una revista. Y entonces un hermano de lo que estaba allí le dijo al pastor: sí, pero por lo menos él leyó para decirnos, usted ni siquiera nos dice nada. Nosotros tenemos que entender que la labor del pastor también es el asegurar que la iglesia profundice
profundice en sus verdades, profundice en sus conocimientos. Y el segundo grupo, los laicos que tienen capacidad de poder enseñar, instruir a la iglesia en estas áreas de profundización teológico. Hay laicos que conocen la Biblia, que estudian, que leen. Hay laicos que quizás no fueron a la universidad a estudiar teología pastoral, pero son laicos que se han preparado de una forma o de otra, han estudiado el texto y ellos tienen conocimientos que podemos y debemos utilizar para el crecimiento de la iglesia. Yo no creo que todo hermanito va a tener la capacidad de poder aprender todo lo que se puede aprender. Indudablemente que no. Muchos hermanos se benefician mucho más de escuchar lo que tú y yo podemos enseñarles que realmente ellos estudiando por su cuenta, porque no tienen tanta capacidad. Ahí es donde entra el rol del pastor y del laico que enseña. El capacitar a la iglesia, no simplemente para hablar de cómo buscar a otros afuera, el evangelismo, es también cómo conocer más las verdades que tú sostienes, cómo defender la Biblia también. Y yo creo que esa es la actitud que debemos asumir cuando hablamos de la Biblia y sus funciones en la iglesia, en la herramienta de preparación intelectual de nuestros miembros en el seno de la iglesia. En la iglesia hay mucho temor por tocar una serie de temas que pueden ser un poco complicados y confundir a la iglesia. Yo entiendo esos temores, pero imagínese un muchacho que tiene 18 años de edad y que él fue adoptado por sus padres adoptivos cuando él tenía 3 meses, pero él no sabe que él es adoptivo. Sin embargo, un enemigo de él en la escuela, un muchachito con el que él tiene problemas, él viene y le dice en una discusión un día: a ti te encontraron un zafacón, pregúntale a tu papá a ver para que tú veas. Y el muchacho se queda molesto y va a la casa y pregunta: papá, mamá, a mí me dijo fulanito tal y tal cosa, ¿eso es verdad? Y los papás tienen que bajar la cabeza y decirle: hijo, ven, vamos a sentarnos, vamos a hablar, y explicarle a él la historia. Usted puede estar seguro, ese muchacho deja de creer, deja de confiar en sus padres, nunca más confía en ellos. De esa misma forma la iglesia se está enfrentando a una situación peligrosa. Sabemos de una serie de dificultades que hay en el texto, en algunas verdades, y no las estamos tratando dentro de nosotros. Alguien se las va a decir a nuestros hermanos y a nuestros jóvenes allá afuera. Cuando nuestros jóvenes vayan a la universidad, un profesor universitario les dirá algo que nosotros debimos haberle dicho hace mucho tiempo y nunca le dijimos. Que nosotros pudimos haberle dicho: mira, no tenemos tanta evidencia, pero por la fe creemos en esto. Y no le dijimos eso al muchacho cuando él llega a la universidad proclamando una supuesta verdad y se desayuna con un vaso de agua fría que le dice: eso que tú dices es mentira, no hay forma de probarlo. Y él ahora vuelve a su iglesia y le dice: pastor, ¿y es verdad eso que me están diciendo? Y el pastor, si es un hombre de Dios, sentarse y decirle: hijo, es verdad, fallamos al no habértelo dicho. En muchos casos esos muchachos simplemente dejarán de creer en nosotros, y aunque se queden en la iglesia, simplemente serán un miembro más, pero no creerán en la verdad que supuestamente estamos predicando. Por eso existe Oveja Cartesiana. Que Dios te bendiga. Hoy hemos hablado sobre las 4 funciones que sugerimos la Biblia debe jugar dentro de la iglesia y en la vida cristiana. Espero que este contenido te haya gustado. Si así fue, dale like, suscríbete, compártelo con alguien, promueve este contenido y déjanos un comentario. Será de mucha ayuda para este proyecto. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.